Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Géminis, con el trabajo, como siempre, en lo que más nos centramos, en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis, a nivel laboral. Géminis, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, comentarlo y compartirlo. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Vamos a ver, Géminis, que sí estáis trabajando. ¿Tienes una gran duda o te va a surgir una gran duda respecto a que si te quedas en el lugar que estás o retomas algo o vuelves a un lugar del pasado, Géminis? Entonces aquí esto es decisión tuya, pero bueno, aquí están diciendo las cartas. Yo no te recomiendo el lugar del pasado. No te lo recomiendo, no es el momento, Géminis. Entonces yo te diría que te pensaras muy bien esta decisión, Los Géminis que no estáis trabajando, oportunidad de trabajar en lugares del pasado, existe, ¿bien? Y también dicen las cartas, dice, podrás compaginarlo con algo más o con algo para lo que tú te quieres formar, ¿bien? Géminis, que no estáis trabajando y estéis esperando noticias muy positivas respecto a algo, para lo que habéis preparado, para lo que habéis echado papeles, o sea, trabajos, bolsa y demás. Mes de julio, noticias muy positivas sobre esto. Los Géminis que tenéis un negocio, aquí dicen, por un lado los caminos están abiertos, Géminis, pero por otro lado puede haber una pérdida de dinero. Y a ver, yo no lo veo como una pérdida como tal, yo lo veo como una mala gestión. Bien, Géminis, aquí. Así que en este caso te diría, ojo con quién te está gestionando tus asuntos en tu negocio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía, que te veo intentando tomar decisiones, Géminis, pero son decisiones que tienes que tomar con calma, ¿bien? Habrá un movimiento, un avance económico, así lo dicen las cartas, Géminis. Para muchos de vosotros, los que estéis esperando un dinero relacionado con pareja o con expareja, bien, y que haya familia, y los que haya familia también relacionada, bien, aquí dicen las cartas que llega el momento decisivo y sale como un triunfo para ti, Géminis. Los que estéis esperando un dinero en el mes de agosto, dice, eso está confuso. Pero los que estéis esperando un dinero antes de esta fecha, se dicen las cartas que ese dinero va a llegar. Los que estéis esperando un dinero relacionado con juicios y demás, tiene esto todavía. Tiene un proceso, bien, está como en la parte final del proceso, que todavía no hay una solución, que habrá una solución, sale un triunfo para ti, Géminis, pero tienes que seguir luchando, así lo dicen las cartas. Y quiero que tengas en cuenta, en este caso, los que estén en esta situación de juicios con temas de aseguradoras y demás, que le prestes mucha atención al mes de julio porque te pueden vigilar, hacer una encerrona o algo por el estilo. Mucho cuidado con esto, Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Géminis que estáis solteros, ahora mismo dicen las cartas que como que se avecina una nueva etapa en vuestra vida, como que habéis pasado una etapa en la cual se acercaban personas que siempre tenían a alguien más, que tenían que tomar decisiones, que no llegaban a tomar decisiones, pero bueno, como que estaban con otras personas, ¿bien? Entonces, esta etapa de tu vida, Géminis, comienza a quedar atrás, ¿no? Así lo dicen las cartas. Ya, como que tú comienzas también a fijarte, así lo dicen,
en otro tipo de personas, ¿no? Y esto sale clarísimamente. Bien, Géminis, solteros. Mira, puede ser que se acerque una persona de tu pasado, dice, ofreciéndote lo mismo, sí. Puede ser, ya cuestión tuya que tú caigas o no caigas en esto. Voy a decir que muchos de vosotros os veo como entre dos personas. Bien, me pica el ojo, perdón. Entonces, dos personas de las cuales una persona de tu pasado, otra persona, es una persona nueva en tu vida. Ahora, que este pasado a ti te va a dar mucho dolor de cabeza, Géminis. Porque este pasado, dice, te ofrece lo mismo, pero hay algo. Hay un detalle que es diferente. Y es compartir otras cosas contigo que nunca lo hizo, y esto te puede a ti descolocar. Y ojo con esto, porque dicen las cartas que si tú te dejas llevar de esto va a ser un retroceso. O sea, esta persona empleará esta estrategia para conquistarte de nuevo. Una vez que te tenga conquistado o conquistada, vuelve otra vez a lo mismo. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. Géminis, que estáis solteros, ¿ves? Dice, la llegada de una persona del pasado pondrá en duda la nueva ilusión que tú tengas en tu vida. Así lo dicen las cartas. Intenta tomar la mejor decisión para ti, mi queridísimo Géminis. Dice, te creerás que esta persona del pasado ha cambiado. Mentira. La zorra cambia de pelo, no de costumbres. Esta persona no ha cambiado. Así dicen las cartas. Esta persona miente, Géminis. Vamos a ver la persona nueva. Vamos a ver, Géminis, esta persona nueva en tu vida. Pues esta persona me sale totalmente diferente. Dicen las cartas que es una persona de un lugar cercano, que hay distancia entre vosotros, pero no es una distancia que os separe físicamente, ¿bien? Es una distancia muy corta. Entonces tú, con esta persona, en un principio tienes las comunicaciones que tienes, las mantienes en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque está esta otra persona del pasado. Entonces no te queda de otra que mantener esto en la clandestinidad. Esta persona nueva en tu vida podría marcar un antes y un después, por supuesto que sí. Pero claro, aquí todo depende de ti también, Géminis. Porque tú puedes dislocar a esta persona sin tener claro qué es lo que tú quieres. Vamos a ver qué más. ¿Tú qué quieres en tu vida, Géminis? Sí, ¿qué quieres? ¿Te asusta el compromiso? Porque yo por lo que veo pienso que te asusta el compromiso. Porque aquí dicen las cartas, esta persona nueva viene para eso. O sea, está en tu destino para eso. Pero claro, tú me sales aquí que bloqueas todo esto. O que intentas bloquear todo esto. Porque tú no sabes lo que quieres. Así que cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Géminis. Veo dudas,
Veo dudas aquí con algo que sucedió. ¿Qué sucedió? Dicen las cartas que hay o ha habido o hay mucha lucha en esta relación y uno de los dos necesita saber si si ha merecido la pena esa lucha, ¿no? tan intensa, porque hay alguna especie de supuesta, vamos a decirlo así porque no sale claramente, supuesta traición. Y aquí tenemos un miedo muy grande, ¿bien? Miedo a saber la verdad, porque sabes perfectamente que si se llega, que si tú llegas a esta verdad, sabes perfectamente la decisión que tú vas a tomar. Tampoco quieres tomar esa decisión, hombre, por el dolor que a ti te va a generar, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas, dice, todo tiene que ver con una persona del pasado. ¿Bien? Toda esta historia tiene que ver con eso, pero esto aquí dicen las cartas, no hay opción de saberlo ahora. También te digo que vives en la espera de que esta persona vuelva a aparecer, ¿vale? Géminis, casados, en convivencia y novios. Para muchos de vosotros, yo tengo que decir, oye, estáis en un momento de cambio de vuestra vida. Para muchos de vosotros también dicen las cartas que puede haber acontecimientos que lo puedan cambiar todo, como puede ser embarazos y algo así, no, embarazos. Entonces, Géminis, ¿estos embarazos traerían a tu vida cosas positivas? Hombre, yo bajo mi punto de vista te diría que sí, que traen cosas positivas, ¿vale? Esto para los que podáis quedaros embarazados. Bien, a raíz de ese embarazo y de las cartas que os plantearéis un cambio muy positivo en vuestra vida, que tiene que ver con cambio de trabajo o residencia, incluso alguno de vosotros solo domicilio. Géminis, dice, hay que solucionar algo que tiene que ver con una ex, y que esto, como que si no se soluciona, nos da a entender que de una forma o de otra esta persona que queremos que siga en nuestra vida. Esta es la manera de percibir esto, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Hay un largo camino, entre vosotros. Yo os voy a decir una cosa, todos los que estáis en esa gran lucha, y que os hacéis esa pregunta respecto a si merece la pena, no merece la pena. Yo bajo mi punto de vista sí merece la pena. Bien, luego veo muchos de vosotros, Géminis, sobre todo los que no estáis en convivencia, vamos, los que estáis de novios, que necesitáis una demostración por parte de la pareja, ¿no? Entonces, esta demostración, yo tengo que decirte que va a haber un evento o algo por el estilo, que vas a ver esta demostración, que vas a ver cosas que tú necesitas ver de la persona para decidir si sigues o no sigues, ¿eh? Como que para ti esto ya es clave, ¿vale? Para tomar una decisión respecto a tu relación. Bien, vamos a ver qué más. Dice, una vez que se arregle este conflicto que hay con otra persona, ¿ve? Que se va a arreglar más adelante, yo te diría que la relación pasaría a una etapa de liberación. Y esto es muy importante para alguno de los dos. Esa etapa de liberación es lo más importante.
Géminis. Entonces esto pasará más adelante, ¿vale? Ahora mismo eso, yo te diría por lo que veo, que es que eso no se puede solucionar, eso no se puede arreglar todavía. O sea, hay algún tipo de impedimento para poder solucionar eso. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Géminis, ¿qué respuesta es la que tú esperas realmente? Porque esas respuestas que tú esperas, dicen, las tienes, pero no las quieres ver. O no te dejan ver. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Géminis. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Géminis y tu salud. Mi queridísimo Géminis, mejoría para muchos de vosotros, Géminis, aunque todavía tenéis que cuidaros algo que está relacionado con los riñones, Vamos a seguir, seguimos. Como siempre os digo, Géminis, ya sabéis que yo no soy médico, Vamos a ver tu mensaje general. Géminis y tu mensaje general. Te dice, tú no tienes bloqueos en tu vida. Así te lo dicen las cartas. Tú no tienes bloqueos en tu vida. El bloqueo te lo estás poniendo tú. Y cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Géminis, te voy a dar un número, el número 28 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.